Buenas tardes, buenas noches. Ahí está empezando a grabar, perfecto. Bueno, soy Juan, su profesor de Patrimonio Natural 1 y este va a ser el video correspondiente a la clase número 5, dado que bueno, no puedo estar de forma presencial este jueves. Eh, Vamos a ver un PowerPoint de unas 30 diapositivas aproximadamente, no muy largo, así no los tengo sentados una hora viendo la clase. Hoy vamos a ver un poco lo que son las rocas sedimentarias. Recuerden que iniciamos a ver los tres tipos de rocas. La clase anterior empezamos con lo que fueron las ígneas. Ahora iniciaremos recién con una introducción a las sedimentarias. Lo veremos con más profundidad la próxima clase presencial. Eh, Bien. Por último van a tener una actividad bastante cortita. eh, pero ahí les voy a decir de qué se trata. Bien, clase número 5. Hoy vamos a dar una introducción a lo que es rocas sedimentarias con los procesos de meteorización mecánica y química. Ahí vamos a ver bien de qué se trata. Bien, como iniciamos todas las clases, dando un breve repaso de lo que venimos viendo, principalmente el concepto de patrimonio natural, que entendemos por el patrimonio, eh, esos bienes naturales, tangibles, heredados del pasado, de un pasado que se mide en tiempo geológico, con gran valor en el presente, con gran valor económico, social, cultural, identitario, y que deben preservarse a futuro por su importancia principalmente económica y también ecológica y por la biodiversidad que radica en ese patrimonio. Recuerden la biodiversidad como esa diversificación de, de especies. Bien, y recuerden bien esas tres escalas temporales que implican el pasado, que implican el presente y que implican el futuro. La clase 1 nosotros vimos lo que fue un poco el origen del universo, vimos esa gran teoría del Big Bang, el inicio del sistema solar, del planeta Tierra y cómo se empieza a medir en 4 eras geológicas, cómo se empieza a ramificar la vida, cómo ingresa la sociedad, el hombre en el periodo del Holoceno. Fundamentalmente nosotros lo veíamos con la revolución neolítica, en donde se constituye la agricultura, permite que las sociedades puedan asentarse y se empiecen a complejizar. Vemos otro granito en donde es el descubrimiento de América, en donde quedan interconectados todos los continentes, y un último hito histórico como es la revolución industrial, en donde básicamente se pasa de un traccionamiento motriz animal o humano hacia el calor y el vapor, donde se constituyen esas grandes máquinas que permiten producir bienes a mucha mayor escala, lo que se traduce también en una modificación sustancial de la naturaleza, porque bueno, se requiere de muchas mayores cantidades de insumos para poder producir. Esa modificación de la naturaleza nosotros la comprendíamos desde el concepto del antropoceno, entendiendo al ser humano como una fuerza geológica, como la principal fuerza geológica que en la actualidad va a modificar la naturaleza. Lo veíamos en ese enclave turístico, en donde la actividad turística también formaba parte del antropoceno, en donde, bueno, por ejemplo, la actividad producía el 5% de los gases de invernadero que hoy produce la sociedad. Y veíamos también ese concepto de desacople temporal, en donde bueno, los tiempos naturales, geológicos, son muchísimo más lentos que los tiempos sociales. Ergo, la contaminación a veces no permite o va mucho más rápido que ese regeneramiento del propio sistema natural. Eso veíamos en la clase 1. En la clase 2 nosotros ya no veíamos tanto el devenir histórico, sino que nos centrábamos más bien en lo que era la estructura interna de la Tierra. Veíamos dos grandes perspectivas, dos grandes lineamientos, que era la dinámica y la estática. Nosotros en la estática podíamos describir tres grandes capas, que era el núcleo, el manto y la corteza. Lo fundamental de esto es que el manto es dúctil. Recuerden que era dúctil por ese gradiente geotérmico, es decir, a mayor profundidad, mayor presión y mayor temperatura, lo que producía que al generarse gran calor, bueno, sucedan esas corrientes de convección que llevan el calor, desplazan el calor hacia arriba, las rocas van hacia arriba y produce que, bueno, la corteza pueda desplazarse. Bien, veíamos que en esa corteza se dividía en dos, fundamentalmente en una corteza oceánica y en una corteza continental, y que allí sucedía gran actividad
volcánica, en donde, bueno, estaba constante contacto ese manto y esa corteza. Bien, la clase 3 nosotros ya pasábamos a ver lo que era la teoría de la tectónica de placas, nos enfocábamos principalmente en esa corteza, en esa litósfera, y la iniciábamos viendo con la teoría de la deriva continental, una teoría que básicamente describe que los continentes derivan por el océano, bueno, escrita por Alfred Wegener, en donde él no logra explicar a grandes rasgos lo que es ese mecanismo, sino que, bueno, tiene distintas evidencias, como es el encastre continental, donde, por ejemplo, América se encastra muy bien con África, lo mismo sucede en América del Norte y Europa, etcétera. Él tiene evidencias paleontológicas en donde las mismas especies, los mismos huesos se encuentran, por ejemplo en América y en África, el mismo tipo de roca, y había evidencias también paleoclimáticas en donde, bueno, Wegener comprobaba que, por ejemplo, la erosión del sur de la India, del sur del África y del sur de América se había dado de igual manera por la erosión glaciaria de la Antártida cuando todos los continentes estaban conectados. Esa teoría sigue evolucionando, llegamos a lo que es la tectónica de placas, donde encontramos también dos grandes evidencias: el paleomagnetismo, esa roca llamada magnetita que actúa como una aguja imantada que siempre apunta al norte magnético, por lo que se dispone en distintas posiciones en función de dónde está el norte magnético, por lo que suponía que, bueno, algunos continentes se habían movido de lugar, y la expansión del fondo oceánico, donde nosotros ya sabemos que por ese movimiento de placas emerge corteza nueva y permite cierto desplazamiento de los continentes. Ahí veíamos lo que eran las tres bordes de placas: las divergentes, las convergentes y las transformantes. Las divergentes donde se separan las placas; las convergentes donde, bueno, convergen entre sí; y las transformantes en donde hay un rozamiento, y esto lo veíamos como todo un proceso en conjunto. Ya pasamos a la clase número 4, donde nosotros empezábamos a ver los tipos de roca. Veíamos fundamentalmente tres tipos de rocas, que son las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. La clase anterior empezamos viendo lo que son las rocas ígneas, propias de la actividad magmática, volcánica. Y hoy vamos a dar una introducción a lo que son las rocas sedimentarias. Bien, esto lo vamos a seguir en la próxima clase, y la otra vamos a ir con las rocas metamórficas. Bien, de las rocas ígneas, básicamente, ¿qué habíamos visto? Bueno, habíamos visto, por ejemplo, esta es la textura. De acá al lado derecho tenemos un poco lo que es el volcán, la cámara magmática, chimenea, lo que es el material piroclástico, el cráter acá arriba, y veíamos esa gran distinción en lo que es las intrusivas, las rocas intrusivas, las que se solidifican al interior del volcán, de las montañas, que no logran salir afuera, y las extrusivas, las que sí se solidifican en la corteza terrestre. Bueno, la veíamos también como rocas graníticas o basálticas, las basálticas extrusivas, las graníticas intrusivas. ¿Qué permitía esto? Bueno, básicamente darle dos texturas distintas a las rocas. Las extrusivas se solidifican a mucha mayor velocidad y las intrusivas a mucha menor velocidad. Eso básicamente determinaba lo que era la textura de las rocas ígneas, que acá bien las tenemos, que arrancamos con una vitria, que es la que es extrusiva, donde se solidifica muy rápido y no permite que se conformen esos granos, esos minerales. Después ya pasamos a esta textura que tenemos acá, la fanítica, donde los granos son muy chiquitos. Pasamos a la fanerítica, donde ya se solidifica esto al interior, mucho más lento. Y ya pasamos a la porfírica, donde, bueno, los granos ya son mucho más grandes, producto de que se ha solidificado mucho más lento ese magma, fundamentalmente en el interior. Bien, nosotros veíamos, tres grandes volcanes también, que recuerden que era el cono de ceniza, el volcán en escudo y el que era el estratovolcán. Bien, el volcán en escudo, que básicamente parecía un escudo de guerra, que se formaba fundamentalmente en las islas; el cono de ceniza, que era mucho material piroclástico, no eran muy grandes; y el estratovolcán, que era el que mayor erupción producía, producto de que su magma siempre está a muy elevadas temperaturas y es muy viscoso por el sílice que contiene.
bueno, produce esas grandes erosiones y es ese volcán convencional, digamos, tradicional, que es el cono simétrico que todos conocemos. Hoy vamos a pasar... y teníamos otras grandes formaciones volcánicas, además de esos tres que le conocen ISA, el escudo y el estratovolcán. Bueno, veíamos lo que era, por ejemplo, la caldera, donde se vaciaba la caldera, luego después se caía al suelo y generaba grandes depresiones. Veíamos lo que era el batolito, esa cámara magmática solidificada que con el tiempo la superficie se erosiona y ese batolito emerge a la superficie. Estaba el gran batolito de Achala tras la sierra en Córdoba, por ejemplo. Lo que era la solidificación de la chimenea, por ejemplo el Cerro Leones, en donde la chimenea se solidificaba, con el tiempo alrededor se erosionaba y bueno, queda esa formación rocosa. Veíamos lo que era el dique, esas franjas magmáticas solidificadas en vertical y teníamos los lacolitos en horizontal. Creo que es el acolito que habíamos visto en un patrimonio en Corea, si mal no recuerdo. Bien, pasamos a la clase número 5. Vamos a dar una breve introducción a lo que son las rocas sedimentarias. Pasamos ya de las ígneas a las sedimentarias. Pero vamos a dar una introducción con lo que son los procesos de meteorización química y mecánica. Básicamente cómo se va desintegrando esa roca ígnea y va dando lugar a otros tipos de rocas. Bien, nos vamos a centrar en este proceso geológico hoy. Bien, la superficie terrestre cambia continuamente, es decir, una vez que emergió el magma, se solidificó, bien, entra a ciertos procesos de meteorización, ciertos procesos erosivos que tienen que ver con el calor, con el viento, con el agua, con los organismos vivos que desintegran las rocas, etc. Bueno, la roca se desintegra, se descompone, es desplazada a zonas de menor elevación por la gravedad y transportada por el agua, por el viento y hasta por el propio hielo. De este modo se esculpe, se va modificando esa geomorfología de la Tierra. Bien, la meteorización, los procesos gravitacionales y la erosión se denominan procesos externos porque tienen lugar en la superficie terrestre o en sus proximidades y porque se alimenta de la energía solar. Recordemos, por ejemplo, los procesos internos de la Tierra que nosotros habíamos visto, que eran, bueno, por ejemplo, ese proceso de vulcanismo, las corrientes de convección, el gradiente geotérmico, etcétera, etcétera. Esos son procesos internos. Bueno, ahora ya vamos a ingresar con los procesos externos. Bien, tenemos estos procesos externos como la meteorización, los procesos gravitacionales y la erosión. Hoy solo vamos a ver meteorización mecánica y química. Bien, meteorización. Hay que recordar que la meteorización es una parte básica del ciclo de las rocas y por tanto un proceso clave del sistema Tierra. Bien, ese ciclo de las rocas nosotros lo vemos en tres, que son las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. La meteorización se produce cuando la roca es fragmentada mecánicamente, es decir, desintegrada o alterada químicamente, descompuesta. Bien, esta es la gran diferencia entre lo que es la meteorización mecánica y química. La meteorización mecánica se lleva a cabo por fuerzas físicas que rompen la roca en trozos cada vez más pequeños sin modificar la composición mineral. La meteorización química implica una transformación química de la roca en uno o más compuestos nuevos. Bien, entonces tenemos estas dos grandes diferencias en la meteorización. Meteorización mecánica, desintegración de la roca, es decir, se parte, se rompe en varios pedazos, eso es lo mecánico, y la meteorización química que se descompone químicamente. Bien, ahí lo vamos a ir viendo. El mejor ejemplo se puede ilustrar como un trozo de papel, es decir, el trozo de papel, si nosotros hacemos una meteorización mecánica, si nosotros lo rompemos el papel sigue siendo papel, pero ya está en pedazos más pequeños. En cambio, la química, si nosotros la prendemos fuego, bien, ya no es papel, sino pasa a ser otro tipo de cosa. Bien, esa es la gran diferencia entre la meteorización mecánica y química. Bien, vamos a iniciar con lo que es la meteorización mecánica, que por ejemplo da lugar a aspectos como los que tenemos acá a la derecha. Meteorización mecánica.
Cuando una roca experimenta meteorización mecánica, se rompe en fragmentos, como vimos con el papel, más pequeños que conservan cada una de las características del material original. El resultado final son muchos fragmentos pequeños procedentes de uno grande, por ejemplo, como lo que estamos viendo acá, una misma roca rota, fragmentada en dos. Bien, tenemos 4 grandes procesos de meteorización mecánica. La fragmentación por helada, la expansión por descompresión, la expansión térmica y la actividad biológica. Bien, vamos a ir viendo estos 4 y los vamos a desagregar en detalle uno por uno. Bien, vamos a ir a la primera, la fragmentación por helada, que también se denomina gelifracción. Es decir, el agua líquida tiene la propiedad única de expandirse alrededor de un 9% cuando se congela. Es decir, cualquiera ha metido una cubetera a la hielera del freezer, de la heladera, y pone un poquito de agua y después cuando lo va a quitar, bueno, se ha expandido. Eso mismo sucede en las rocas. Como consecuencia, la congelación del agua es un espacio confinado en donde se ejerce una tremenda presión hacia afuera sobre las paredes. Es decir, por ejemplo, las rocas tienen algunos fragmentos en donde, por ejemplo, con una lluvia ingresa el agua en el día. A la noche esa agua se enfría, se expande, por lo que empieza a fragmentar esa roca. Bien, acá tenemos algunos de los grandes ejemplos. Esto se da mucho en Catedral, en el Cerro Otto. Bien, por acá ha ingresado agua, se ha congelado, es decir, se ha expandido, ha fragmentado la roca, después, bueno, vuelve a su estado líquido, sigue fluyendo, pero ya ha modificado el aspecto, la textura de esta roca. Bien. La segunda meteorización, nosotros vemos lo que es la descompresión. Descompresión es, por ejemplo, cuando el batolito emergía, cuando hay rocas, digamos, que están cubiertas por tierra, por la superficie terrestre, bien, producto de la erosión, emergen a la superficie, ya no tienen esa presión encima, por ende tienen una descompresión. Allí en esa descompresión, bueno, también vuelve a fragmentarse. ¿Qué dice acá? Cuando grandes masas de roca ígnea, en particular el granito, quedan expuestas a la erosión, empiezan a soltarse losas concéntricas. El proceso que genera estas capas semejantes a las de una cebolla se denomina lajeamiento. Bien, una vez que se descomprimen, es como algo que nosotros tenemos comprimido. Una vez que le quitamos esa presión, bien, se expande, eso produce ese lajeamiento. Acá lo tenemos mejor explicado. A su derecha tienen, por ejemplo, una gran roca, esto puede ser magma solidificado, y arriba tenemos superficie de tierra, de suelo. Bien, esto puede ser erosionado por el viento, por el agua, y esta roca ígnea emerge a la superficie y ahí sucede esa expansión y ese lajeamiento que estamos describiendo. Tenemos una tercera, que es la expansión térmica, que se da fundamentalmente en los desiertos o en los lugares donde hay gran amplitud térmica, es decir, por las noches mucho frío, por los días mucho calor, fundamentalmente donde se superan los 30 grados. Esta textura del suelo es muy particular por ahí de la línea sur, no sé si han andado por ahí. Bueno, cuando hay mucho frío, cuando esa amplitud térmica baja de los 0 grados, la roca adquiere determinado comportamiento, se comprime, y cuando la temperatura aumenta se descomprime y produce estas grietas de acá. Bien, y tenemos la actividad biológica por último, en donde las rocas se empiezan a fragmentar por la actuación de los organismos vivos. Por ejemplo, puede ser un árbol, las raíces, que acá esta roca queda enraizada entre las raíces, bueno, se empieza a fragmentar y esa roca ígnea sólida que nosotros conocimos ya empieza a estar en fragmentos más pequeños. Bien, eso por un lado, lo que es la meteorización química. Teníamos estas 4: por fragmentación, por descompresión, por expansión térmica y por actividad biológica. Bien, pasamos a lo que es la meteorización química. Recuerden, la meteorización mecánica es cuando la roca se fragmenta
en pedazos más pequeños, y la química es cuando tiene una desintegración química. Bien. Vamos a verlo en mayor detalle. Por meteorización química se entiende que los complejos procesos que descomponen los componentes de las rocas y las estructuras internas de la Tierra. Durante esta transformación, la roca original se descompone en sustancias que son estables en el ambiente superficial. Vamos a verlo en mayor detalle. Nosotros tenemos, creo que son tres, no recuerdo bien ahora, oxidación, sí, tres. Hidrólisis, muy bien. Tenemos lo que es primero por disolución, bien, por disolución, exactamente igual a cómo se disuelve el azúcar en el agua, lo hacen ciertos minerales, bien, uno a la mañana se prepara un café, un té, revuelve y disuelve el azúcar. Eso mismo sucede en la naturaleza, en las rocas. Hay rocas que contienen este compuesto mineral que es la halita, que es la sal común, que se disuelve con el agua. Bien, entonces al disolverse, las rocas, por ejemplo, adquieren otro aspecto, como cambiar de color, o ese aspecto blanco lo van perdiendo. Bien, eso es una meteorización química en donde se pasa de un estado químico a otro. Tenemos una segunda meteorización química que es la oxidación, quizás la más común, en donde seguramente ustedes lo han visto en algún alambre, en el hierro, en donde con el paso del tiempo, si lo dejan expuesto al aire, bueno, se empieza a oxidar, empieza a adquirir ese aspecto, ese color naranja. Bueno, eso mismo sucede con las rocas. Bien, sucede en esas rocas que tienen gran componente de hierro y que bueno, que quedan expuestos mucho tiempo al agua y al viento. Bien, entonces adquieren este aspecto, este color oxidado naranja. Y tenemos el último proceso de meteorización química, que es la hidrólisis, que consiste básicamente en la reacción de cualquier sustancia con el agua. Bien, esto es en una montaña, por ejemplo, pueden adquirir estos aspectos. Los colores acá vemos tres, uno más naranjo, uno más blanco y uno más negro. Acá vemos la descomposición química, esto bueno puede ser feldespato, acá tenemos un poco más de cuarzo y acá un poco más de biotita, esto no me interesa, pero bueno, vemos una descomposición bien clara de los tres minerales de una roca, que puede ser por el agua. Bien, entonces recordemos, tenemos por un lado lo que es la meteorización mecánica y por otro lado lo que es la meteorización química. Tenemos 4 aspectos de la meteorización mecánica y tenemos 3 de la meteorización química, y la tarea para la próxima clase va a ser la siguiente. Ustedes van a tener que armar una red conceptual con los conceptos más importantes que se han visto en esta clase. Así en la próxima clase ya hacemos una puesta en común y vamos a ver, por ejemplo, cómo la meteorización mecánica, cómo la meteorización química produce o bueno, moldea los aspectos físicos de los patrimonios naturales. Así que bueno, en esta red conceptual ustedes me van a tener que poner qué es la definición de meteorización. Lo pueden buscar en el material bibliográfico que le voy a subir al aula virtual o lo pueden buscar por internet. Me van a tener que poner la bibliografía, la fuente de donde lo sacan. Y también me van a tener que poner lo que es la meteorización mecánica. Bueno, ahí les doy una ayudita. Y la meteorización química, ¿bien? Para los que no saben, una red conceptual es esto. Bien, nosotros acá arriba podemos poner un gran concepto y vamos desagregando, o en una especie de embudo, digamos, vamos cada vez más achicando y vamos poniendo los conceptos centrales. Por ejemplo, acá arriba podemos poner meteorización. Acá me van a tener que poner la definición de meteorización. Y acá a los costados, por ejemplo, pueden ir los tipos. Meteorización química, acá la definición. Meteorización mecánica, acá la definición. Y podemos sacar 4 grandes conceptos más para la meteorización mecánica y 3 conceptos más para la meteorización química. Bien, esto es una red conceptual en donde ustedes ponen los conceptos principales y a partir de allí explican. Bien, les pongo este diagrama como ayuda. Ustedes obviamente pueden armar otro. Si quieren lo pueden hacer a mano.
Bien, lo llevan en una hoja y lo vemos en clase el jueves que viene. Bien, bueno, cualquier consulta, cualquier duda, ustedes me pueden escribir por el foro de consultas o a la casilla de mensajes si es una consulta más particular. Bien, recuerden que estamos dando introducción a lo que son las rocas sedimentarias, que son las que siguen a las rocas ígneas en el ciclo de las rocas que estamos viendo. Bueno, cualquier consulta estamos en contactos. Hasta acá la clase de hoy. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.